Vamos entonces a continuar con la siguiente presentación. El siguiente expositor es el doctor Mauricio Romero. Vamos a hacer una pequeña presentación. El doctor Romero ha estudiado la carrera de Ingeniería Civil aquí en la Universidad Mayor de San Simón. Hizo una maestría en Ciencias en el programa UPWare, en Recursos Hídricos, entre la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Y hizo un curso de posgrado en la Universidad Técnica de Graz, en Austria, en el año 99. Y hizo su doctorado en Ingeniería de Recursos Hídricos y Ambientales en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, Brasil. Él se ha reincorporado el año pasado al laboratorio de hidráulica. Entre los años 98 y 2000 fue responsable de la línea de investigación de aguas subterráneas y los años 2000 a 2016 responsable de la línea de morfología de ríos de acá del laboratorio de hidráulica. Es docente de la carrera desde el año 97 del siglo pasado y director del laboratorio de hidráulica entre los años 2007 y 2016. Nos va a hacer una presentación titulada Aprovechamiento del efecto eyector en una usina hidroeléctrica de baja caída por medio de conductos laterales en condición sumergida. Tiene la palabra el doctor Mauricio Romero, 45 minutos para realizar su presentación y posteriormente viene la ronda de preguntas. Muy bien, muchas gracias. ¿Pueden ver todos la pantalla? Sí, perfecto, no hay problema. Muy bien, muy buenos días. Voy a comenzar con un trabajo, una investigación doctoral que desarrollé en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, Brasil, durante 4 años. El título es Aprovechamiento del efecto eyector en una usina hidroeléctrica de baja caída por medio de conductos laterales en condición sumergida. Bueno, este es el sumario que vamos a ver durante la presentación. Básicamente es una introducción. Vamos a ver los objetivos generales y específicos, los materiales y métodos que se utilizaron durante la investigación. Vamos a ver resultados de los modelos teóricos que se han planteado. Vamos a cuantificar también algo de turbulencia y efecto eyector, que es lo que nos interesa. Y finalmente, potencia y rendimiento de turbina y efecto eyector y las conclusiones. Pero básicamente, ¿por qué se inicia, por qué se empezó con este estudio? Pues básicamente es para responder a las demandas de un sector energético que cada vez necesita tecnologías nuevas y tecnologías que sean amigables con el ambiente, con la finalidad de reemplazar los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Es en ese sentido que el año 2015 nuevamente se reutiliza una técnica que había estado abandonada prácticamente durante 50 años en Austria por medio de Schiffer et al., que es la primera vez que se reutiliza en 50 años esta técnica. Vamos a ver en qué consiste. Esta técnica se aplica básicamente a usinas hidroeléctricas de baja caída durante crecidas, durante eventos extremos de crecidas en la usina hidroeléctrica. Y se ha visto que con la aplicación de esta técnica puede haber inclusive un aumento de potencia de hasta un 25% anual en comparación con una planta convencional. Estas plantas en usinas de baja caída han sido fuertemente investigadas en los años recientes y básicamente se han propuesto muchas técnicas nuevas, como por ejemplo turbinas Gorlov, las turbinas Hydroventuris, turbina tipo Davis, turbinas KHSP y turbinas UEK. Y recientemente también se han puesto en funcionamiento los que se llaman las turbinas tipo sifón, justamente en usinas de baja caída, que están muy bien aprovechadas. Bueno, ¿qué es el efecto eyector? El efecto eyector es, si por ejemplo vemos aquí una turbina y una central de baja caída, ¿no es cierto? Consiste en, por medio de vertedores o conductos laterales, o inclusive en el mismo codo de la turbina, de mezclar, ¿no es cierto?, un exceso de flujo de un vertedor o un conducto, es decir, un jet de mucha o de alta velocidad, con el flujo de agua que justamente sale del tubo de succión de la turbina. Esta mezcla de flujos entre turbina y el conducto eyector
Lo que consigue es que el jet de alta velocidad transmita parte de esa energía cinética al flujo que proviene de la turbina. ¿Cuál es el efecto de esto? Es que se produce un mayor ingreso del fluido en el jet más rápido. Eso incrementa la caída de presión en la salida del tubo de succión en esta parte, y el efecto final es una bajada del fluido en esta zona a la salida de la turbina, lo que genera un aumento de carga efectiva en la turbina y por consiguiente ganancia de energía y de electricidad, ¿no? Como se pueden ver, por ejemplo, en esta interacción de jets. El jet de menor velocidad se pega, por decirlo de alguna manera, al jet de alta velocidad, y por ecuación de conservación de energía, ante una energía constante, esto ocasiona una baja de presión y el consiguiente gano de energía en la turbina. Esta eyección o efecto eyector aplicado a centrales hidroeléctricas es básicamente una aplicación un poco más sofisticada a un fenómeno que se conoce como el efecto Venturi. Este efecto Venturi consiste en que si se tiene un tubo con un jet a alta velocidad y se produce un estrechamiento en esta zona, en esta parte se produce un incremento de la energía cinética, pero como la energía total es constante, para que este balance se mantenga, pues lo que tiene que disminuir o lo que tiene que incrementarse, perdón, es la energía, es la carga, la carga actuando en ese punto. Entonces esa carga se traduce en mayor energía. Y básicamente este es el fenómeno de interacción. Aquí tenemos un jet de alta velocidad en un medio tranquilo, y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo las líneas de flujo del efecto tranquilo de la zona tranquila ingresa al jet, y en esta zona se incrementa la carga y disminuye y aumenta la energía cinética. Otra aplicación, por ejemplo, que se ha visto de este trabajo es básicamente, son turbinas, por ejemplo, tubulares con el inyector, pero este inyector es de manera perimetral en una usina de bulbo, ¿ya? Y esto se produce perimetralmente, y la ganancia de energía se produce justamente por la combinación y la mezcla del jet perimetral con el jet que pasa a través del bulbo de la turbina. ¿Sí? Bien, entonces con esa introducción podríamos mencionar los objetivos generales y específicos del trabajo. Básicamente nuestro objetivo general en la investigación era justamente el análisis, cuantificación y parametrización del efecto eyector en una central hidroeléctrica tipo de baja caída, por medio de estudios en un modelo físico a escala reducida con conductos laterales en condición sumergida. Esta condición sumergida raramente ha sido estudiada, por no decir muy pocas veces o casi nunca, donde todas las aplicaciones de eyección se dan en condiciones de flujo no ahogado. Esta es justamente la ganancia importante de conocimiento, pues nuestro eyector está ahogado, como sucede en centrales hidroeléctricas, en ríos amazónicos, donde los caudales son muy grandes y los tirantes de agua también. ¿Cuál es el objetivo? Entre los objetivos específicos tenemos el desarrollar y resolver ecuaciones que gobiernen justamente el comportamiento del flujo en un volumen de control en la usina hidroeléctrica para todos los modelos estudiados y que contribuyan a cuantificar justamente este efecto eyector. Por otro lado, buscamos encontrar funciones de eyecciones características máximas para todas las alternativas estudiadas, identificar la alternativa con las tasas de eyección efectiva más altas en el modelo físico o en los modelos físicos que se vayan a estudiar, encontrar relaciones empíricas entre la eyección efectiva y parámetros de turbulencia y variables hidrodinámicas, y finalmente establecer relaciones empíricas también entre la potencia y la eficiencia de la turbina de la central hidroeléctrica en función a la eyección efectiva, que es lo que realmente nos interesa. Bueno, entre los materiales y métodos, este modelo físico inicial, con esta configuración que vemos aquí, fue construido en el laboratorio o centro de hidráulica Profesor Parigot da Souza, que es el segundo laboratorio en tamaño y en volumen de trabajo más importante del Brasil, que se encuentra en Curitiba, Brasil, en los ambientes de la Universidad Federal de Paraná. La escala geométrica adoptada por el modelo fue de 1 a 70. Este modelo consistía en pilas laterales, la casa de máquinas que vemos aquí, 3 turbinas Kaplan y los conductos eyectores que los vemos aquí paralelos. Aquí vemos la disposición del sistema de alimentación del modelo, una compuerta basculante que fue utilizada como condiciones de borde aguas abajo del modelo, y una rampa con una inclinación de 1 a 3. Aquí vemos, por ejemplo, el detalle del modelo, donde vemos los conductos eyectores inicialmente adoptados. Tenemos las 3 turbinas Kaplan y un corte lateral donde se puede ver
el conducto eyector que viene de esta forma. Aquí tenemos el tubo de succión, la turbina, que es una turbina Kaplan de tipo vertical. El modelo fue inicialmente calibrado, se trabajó en condición ahogada y aquí vemos el rango de variación del caudal turbinado, ya en prototipo, con los caudales que han sido descargados por el vertedor, por el conducto lateral, los niveles aguas arriba y aguas abajo del modelo, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos una parte virtual en este modelo, que es un vertedor de excedencias que no está incluido en el modelo físico, puesto que en esta usina hidroeléctrica la presa o el vertedor grande está en otro río y la central hidroeléctrica está en otro río. Están en dos cauces separados. Entonces, esta parte es una parte virtual que no ha sido modelada en el modelo físico, pero sí tiene que incluirse en las condiciones de borde aquí, aguas abajo de la central hidroeléctrica, y que caudal varía desde 0 hasta 3.204 metros cúbicos por segundo. Y obviamente todo esto genera un caudal total en todo el sistema que tiene que ser considerado. El modelo básicamente, y eso adelantándome un poquito, ha consistido en 11 configuraciones geométricas, desde una alternativa inicial 1 que fue exhaustivamente estudiada hasta 10 variantes adicionales que vamos a ver en qué consisten. Ahí vemos algunas fotografías, por ejemplo, de la entrada a la casa de máquinas del modelo físico, todo construido en acrílico. Aquí tenemos, por ejemplo, el modelo de las turbinas Kaplan instaladas a servomotores para controlar tanto la carga como el caudal con mucha precisión por el tubo de succión. Este es básicamente el esquema con el cual se ha trabajado. Tenemos un esquema real, podríamos decir que ha sido modelada. Aquí tenemos la casa de máquinas, el canal de fuga o canal de excedencia. Aquí tenemos el caudal que circula justamente en este caudal que viene de la turbina y el descargador de fondo. Y aquí justamente el vertedero de excedencias que está en otro río, en otro cauce, ¿no es cierto?, el cual genera un caudal que tiene que confluir justamente en este canal, en este punto donde se tiene la curva de excedencia o la curva altura caudal que ha sido medida en campo, ¿no? Esos datos se cuentan de elevación versus caudal total en este sistema. ¿Okay? Bien, en esta parte es interesante ver que se ha trabajado con dos esquemas de estructuras. Un esquema convencional donde el caudal a través de la estructura descargante, que en este caso son los conductos laterales, es 0, y una estructura o un modelo hidrocombinado, es decir, tenemos caudal tanto por la estructura vertiente, que por el tubo, y por la turbina del tubo de succión, lo cual genera dos tipos de eyección. Una eyección que se llama ganancia de carga, que es una eyección o una bajada de presión natural justamente a la salida de la casa de máquinas, que debería ser descontada de la eyección total que se mide aquí. Esta eyección total es el efecto, el producto de la combinación y la mezcla de los dos fluidos, de los dos jets. Para esta ganancia de carga existen varios modelos en la literatura científica, básicamente el modelo de Sliski que vemos aquí, que evalúa justamente esta caída de presión en un manómetro si se colocase en esta sección, y dos modelos adicionales más recientes que toman en cuenta la geometría del eyector y parámetros de caída de carga en función de la apertura de compuerta, justamente del descargador de fondo. Nosotros hemos adoptado este modelo de aquí, que envuelve el caudal turbinado, un coeficiente de corrección, el área total turbinada, el ancho del cauce a una muy buena distancia de la turbina y el tirante de agua en esa zona. Con esto, nosotros podemos encontrar la eyección total haciendo la disminución o la resta del nivel observado en esta sección con el nivel observado en un piezómetro que se encontraría justamente a la salida de la turbina. Y por lo tanto, la eyección efectiva, que es la que va a generar dinero, va a generar ganancia, es descontar la eyección total evaluada en una estructura convencional menos la eyección efectiva es la carga medida o la eyección total medida en este modelo menos la ganancia de carga que tiene que ser descontada porque esa no genera dinero, siempre está
implícita y es un fenómeno natural que se produce en la turbina. Bueno, ¿qué se hizo en el modelo físico? Lo que se hizo en el modelo físico fueron varias fases. Se midieron velocidades con un ADB, que tenemos aquí de 3 manijas, por decirlo así, en diferentes puntos en un enmallado completo en el modelo físico que vemos aquí. Se midieron presiones por medio de 10 piezómetros en la base de las turbinas para medir carga. Se midieron niveles de escurrimiento, aguas arriba, aguas abajo para evaluar condiciones de borde. Se midieron caudales turbinados y descargas de fondo, justamente con servomotores y sensores para medir caudales. Y por último, se calibró la altura de la compuerta en función del coeficiente de descarga experimentalmente en el modelo físico. Aquí tenemos, por ejemplo, una compuerta que justamente bloquea la salida del descargador de fondo, y por medio de estos dispositivos pequeños circulares se pudo calibrar para diferentes caudales y, calibrando el coeficiente de descarga, obtener este tipo de curvas. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema de medición para una de las alternativas. En realidad se tienen todas, ¿no es cierto? Este es el enmallado que se tiene acá para la medición de velocidades, con este sistema referencial de velocidades positivas y negativas. Y aquí se tiene la disposición de las alturas donde se realizaron las mediciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos tridimensionalmente, tanto en X como en Y y en Z, las velocidades de flujo medidas en un punto. En cada uno de estos puntos y a diferentes alturas presenta este tipo de configuración, para un tiempo de medición de 1 minuto y con una frecuencia de sampleo de 25 Hz. Aquí se tienen, por ejemplo, las variables de cálculo para justamente calibrar el coeficiente de descarga de las compuertas. Aquí nosotros medíamos el nivel, manteníamos constante este nivel aguas arriba de la usina hidroeléctrica, eso también constante con la compuerta basculante aguas abajo, y siempre manteníamos este valor de H constante. Estas pruebas duraban horas de horas, y lo que nosotros hacíamos era ajustar justamente esta altura de carga, esta altura de compuerta, mejor dicho, aquí en la salida del descargador de fondo, y asumiendo flujo en orificio total para todos los descargadores, nosotros lográbamos calibrar este coeficiente de descarga con mucha precisión para muchos caudales. Aquí tenemos justamente la curva de coeficiente de descarga versus elevación de compuerta para todas las alternativas que hemos estudiado, donde se han asumido con bastante precisión estas curvas: coeficiente de descarga y elevación de compuerta. Aquí vemos las 11 alternativas estudiadas. Donde se tiene una alternativa inicial y variantes, por ejemplo, prolongando los descargadores de fondo, alterando los niveles de rampa, prolongaciones en cada una de ellas, justamente que convergen al canal, variación de la altura justamente de convergencia por medio de una grada. Probamos gradas de 3 metros y de 1 metro en el modelo físico, y hemos alterado también el número de descargadores de fondo, adaptándolos a las dimensiones del tubo de succión, y es más, inclusive hemos elevado alguna de ellas. La salida del descargador no estaba rasante, sino en la parte superior. ¿Sí? Entonces, 11 alternativas. Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? En la parte de esto, hemos implementado inicialmente para la configuración inicial 2 modelos, el modelo de Zelinsky y el modelo de Cray de 1920, en los cuales es el modelo más parecido al que nosotros teníamos, una configuración de una única turbina, un flujo en orificio y conductos laterales dispuestos de esta forma, que es lo más parecido. En el modelo de Cray, básicamente nosotros tuvimos que adaptar el flujo de alta velocidad que proviene de un vertedor, que con ciertos coeficientes de corrección se puede simular como que fuera de un conducto sumergido. Bueno, básicamente, ¿cuáles son las ecuaciones que hemos utilizado para un volumen de control aplicado justamente en esta zona? Es la ecuación de conservación del momento lineal y la ecuación de conservación de energía de Bernoulli, que básicamente se traduce en la ecuación de conservación de energía en una línea de corriente que viene desde la superficie y que atraviesa la turbina, que viene justamente dada por esta expresión, donde una incógnita es justamente el efecto eyector que está incluido en la carga. Aquí vemos, por ejemplo, una de estas configuraciones de presión, de todas las fuerzas que están en el volumen de control estudiadas.
para una alternativa estudiada o una modificación del modelo de Cray. ¿Por qué se tuvo que modificar este modelo? Porque básicamente, como podrán ver, este modelo es plano, no tiene ninguna rampa y tampoco tiene pilares laterales que, como vamos a ver, y no se sabía antes, influyen notablemente en la eyección. Bien, básicamente la modelación consistió en dos etapas. Una primera etapa en la cual nosotros, por medio de toda la geometría, las curvas de coeficiente de descarga y altura de compuerta, y las aberturas y todos los datos geométricos, y aplicando un modelo teórico proveniente de esa combinación de esas dos ecuaciones, nosotros encontramos la eyección total en el sistema. Y una segunda fase es, por medio de estos datos principales, nosotros evaluamos esa ganancia de carga, hacemos un balance de energía de la carga total como la carga inicial, más el efecto de eyección que se gana, pero nuevamente descontándole esta ganancia de carga, repetimos nuevamente el proceso, aplicamos nuevamente el modelo teórico y encontramos la eyección efectiva, que es realmente la que nos interesa. Entonces es un trabajo de dos fases. Por una parte, para la ganancia de carga, que es una parte crucial en la investigación, este coeficiente NC que se presentó en el modelo de Sliski tuvo que ser calibrado, como vemos acá, en función a pruebas en las estructuras convencionales, ¿no es cierto? Y nosotros hemos calibrado este coeficiente en base a realizar muchas pruebas y simulaciones además para encontrar la variación del error relativo medio entre valores observados de la carga en el modelo físico y en el modelo propuesto, ¿no es cierto? Hasta encontrar un valor mínimo en cada una de estas curvas. Esto se realiza tanto para el error relativo medio como para el coeficiente de Nash y Sutcliffe que vemos aquí. Y en base a estas curvas y estos puntos mínimos se pudo calibrar este valor de NC con resultados de errores que varían desde un 3.8% en error en la estimación de esta ganancia de carga hasta un 27.6% dependiendo de la alternativa con la que se ha trabajado. ¿Sí? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, justamente un efecto una representación de esta calibración de la carga en el modelo físico. Y, por ejemplo, vemos aquí la modificación ya del modelo de Cray de 1920, donde se considera ya una rampa en una variante inicial, donde se tiene la ecuación inicial para determinar la carga existente justamente a la salida de la turbina, sin los pilares laterales, solamente incluyendo la rampa y además incluyendo ya los pilares donde esta ecuación crece de esta forma, ¿sí? Donde lo que nosotros debemos determinar es justamente la caída de agua aquí, justamente a la salida de la turbina, con medio de estas ecuaciones y además combinando esto con las ecuaciones de energía. Bueno, el resultado de la combinación de estas ecuaciones nos produce una ecuación de cuarto grado con 4 raíces, ¿cierto? Donde para la solución de la altura de agua a la salida de la turbina, en realidad tenemos soluciones negativas, las cuales no tienen ningún sentido, y tenemos otras dos soluciones positivas en el sistema, donde una primera solución sí tiene sentido físico, donde la eyección es positiva, y en una segunda o en una solución 4, la eyección es negativa, por lo tanto no tiene tampoco ningún sentido físico. Estas tres soluciones se descartan y solamente quedamos con esta solución. Se buscó un método iterativo verificado con el Solver Online Wolfram Alpha, y para la resolución justamente de la carga a la salida de la central hidroeléctrica se propone esta ecuación iterativa con variables x, y, z, como vemos aquí, donde tenemos que iterar esta ecuación. X viene representada por esta función, y por esta y z por esta. Por otro lado, una vez que se logró resolver esta ecuación, o se lograron resolver ecuaciones, tuvimos que comparar estos valores con los valores del modelo y, bueno, habían discrepancias, por lo tanto, tuvimos que corregir y aproximar esos resultados por medio de un factor de corrección que se llamó phi sub c. Ese factor de corrección nosotros lo hicimos que fuese una función del caudal turbinado en función del caudal total del sistema, incluyendo el vertedor de excedencias del próximo río. Esto se calibró de manera
experimental para cada uno de los modelos y obteniéndose estas curvas de corrección. El resultado final para este modelo 1 nos muestra que justamente corrigiendo los resultados con este factor de corrección, tenemos una aproximación espectacular al bisector donde R cuadrado es igual a 1, es decir, donde el valor de la eyección observada en el modelo físico es exactamente igual o muy parecida a la eyección del modelo matemático propuesto. Ahí tenemos un error del 2.3% y con un coeficiente de Nash-Sutcliffe de 0.992. Entonces, este modelo es satisfactorio para predecir escenarios futuros de eyección. Bueno, inicialmente para esta variante se tienen dos tipos de curvas. Tenemos la curva de la ganancia de carga en función de la eyección y esto simulado ya con el modelo matemático propuesto, donde vemos tres variantes importantes que determinan este parámetro. Uno es la ganancia de carga, justamente. Otro es la eyección. Y una tercera, la relación de caudales que existen entre la turbina y el descargador de fondo, que fueron probadas de esta forma. Y finalmente, nosotros encontramos el parámetro importante para la alternativa 1, que justamente relaciona la sumergencia, es decir, la altura de aguas abajo de la turbina en función de la altura en el reservorio, que nos determina el nivel de sumergencia, nuevamente la relación de caudales, y tenemos la eyección efectiva en función, parametrizada en función al nivel aguas abajo. Esto nos ha permitido determinar las curvas de eyección, características máximas, que nos permiten predecir eyección máxima en función de sumergencia y la relación de caudal que tengamos, donde tenemos estas dos ecuaciones que nos ayudan a predecir justamente este efecto. La ecuación de la sumergencia en función de la eyección máxima y la relación de caudales en función de la eyección máxima, con coeficientes de determinación bastante precisos. Bueno, aquí se ve la descripción cualitativa del escurrimiento para la alternativa 1 que hemos estudiado. Aquí justamente se ve en el modelo, aquí vemos el descargador de fondo, aquí vemos la central hidroeléctrica. Hemos visto que en la parte superior del jet se produce un vórtice sumergido importante y grandes fluctuaciones importantes de nivel de agua en la central hidroeléctrica. Y en esta región justamente se ven dos regiones con características hidrodinámicas muy bien definidas. Primero, una región de mezcla de los jets de alta velocidad con los conductos de fondo que vemos aquí, una zona de gran turbulencia, y una región de retorno del escurrimiento justamente producido por el vórtice que se encuentra por encima del jet que sale de los conductos eyectores. Por lo tanto, esta justamente es la razón de haber implementado las alternativas 2 a la 11. Justamente lo que se intentaba era eliminar o reducir los vórtices, mejorar las condiciones de escurrimiento de la mezcla en el canal de desfogue, y es por eso que se implementan estas alternativas de la 2 a la 11. Para cada alternativa, nuevamente se volvió a aplicar la ecuación de conservación de movimiento lineal para un volumen de control, que vemos aquí, por ejemplo, para la alternativa 2, que justamente consiste en la prolongación del eyector justamente hasta esta base. Esto es constructivamente hablando, se crea una nueva rampa aquí, por ejemplo, y esta, por ejemplo, valdría, por ejemplo, ser la hipótesis número 2, por ejemplo, para la alternativa 2, ¿no es cierto? Donde estas son nuestras hipótesis, nuestras variables, y estas variables tenemos que calibrarlas o tenemos que compararlas con el resultado propuesto por este modelo, tenemos que compararlo con lo visto en el modelo físico. Y el procedimiento es muy similar al implementado al de la alternativa 1. ¿Ok? Aquí está el número de pruebas y simulaciones para cada alternativa. Para determinar la ganancia de la carga, se hicieron 49 pruebas en el modelo físico en las 11 alternativas, 49 pruebas. En la estructura hidrocombinada se realizaron 73 pruebas en los 11 modelos y las simulaciones con nuestros modelos teóricos alcanzaron a 537 simulaciones. Aquí vemos un ejemplo de nuestras pruebas donde se ven, por ejemplo, vórtices sumergidos y recirculación vertical, por ejemplo, en la alternativa 3. Aquí están todas las condiciones de borde que se implementaron para los modelos, para la alternativa 1 hasta la 11, caudal turbinado, caudal por las descargas de fondo y las condiciones de aguas abajo, con la elevación en el canal principal y siempre manteniendo un nivel de reservorio de 60 metros. Eso es constante y no se mueve. ¿Ok?
Aquí también vemos, por ejemplo, los coeficientes de corrección que se han obtenido para las 11 alternativas estudiadas, donde se ve que, por ejemplo, en esta línea roja, todas las curvas que están por encima, el modelo teórico hace una subestimación del modelo físico, y todo lo que está por debajo hay una sobreestimación del modelo matemático con respecto a los valores obtenidos en el modelo físico. Ahí vemos desde las alternativas 1 a la 7 y de la 8 a la 9 estas curvas calibradas de corrección. Bueno, entonces la información es mucha, pero simplemente les voy a presentar de las alternativas 7, 9 y 11, que fueron las mejores. Las alternativas con las graditas de 1 y 3 metros. La alternativa 9, que es subir el descargador de fondo a una altura mayor de la turbina, y una alternativa 11, que es reducir el descargador y reducir también el tamaño o el ancho del canal, que es una de las alternativas que se propone. Entonces tenemos tanto las curvas para la ganancia de carga parametrizadas y las ganancias del efecto eyector en función de caudales, sumergencia y eyección. Para las tres mejores alternativas, todo esto modelado con los modelitos teóricos que se han producido de combinar las ecuaciones de energía con las ecuaciones de conservación de momento lineal, que están simuladas aquí. Okay. Aquí vemos, por ejemplo, que se demuestra que la alternativa 11, que es la alternativa en la cual uno modifica las secciones del eyector a las mismas dimensiones del tubo de succión y se reduce además el ancho del canal, mostró ser la mejor alternativa encontrada para producir los mejores valores de eyección, tanto a nivel general como en pruebas individuales. Aquí se analizó el resultado para una prueba individual, es decir, una relación de caudal turbinado con respecto al caudal de eyección igual a 1.08, y se ve siempre que la alternativa 11 es la mejor. Y aquí está justamente el resumen. Aquí tenemos las curvas de eyección para la alternativa 1, que es la original, para la segunda mejor alternativa, cuando los descargadores de fondo se elevan. Aquí están, fíjense en la base, en esta parte están elevados, ¿sí? Se muestra una mejor alternativa, y finalmente reduciendo, quitando uno de estos y reduciendo el ancho del canal para mejorar y incrementar la velocidad en esta zona, se producen los mejores resultados de efecto eyector. Por tanto, la alternativa 11 sería la alternativa mejor estudiada y con mejores posibilidades de producir eyección en nuestro modelito físico. Entonces, hemos pasado de la alternativa 1 a la alternativa 11 como los mejores resultados. Bien, una segunda parte, también esto rápidamente les voy a explicar, consiste en la cuantificación de la turbulencia con respecto al efecto eyector. Es decir, nosotros, si nos acordamos, hemos visto gran circulación, vórtices, elevación de niveles de agua, mucha turbulencia. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿tendrá algo que ver la turbulencia con la eyección o se podrá cuantificar? Pues bueno, esa fue la segunda parte del estudio. Y como teníamos mediciones de velocidades muy interesantes para todas las pruebas a diferentes alturas y enmallado como se ve por acá, entonces decidimos estudiar variables turbulentas en relación a la eyección y ver si influyen o no. Por lo tanto, este es básicamente el esquema que se ha implementado para este estudio. Con mediciones de velocidades, tanto en el sentido de flujo transversal y longitudinal, es decir, hacia arriba en las tres dimensiones, con un ADB, lo primero es, se aplicó la técnica PST para separar los picos de velocidad producidos por interferencia de señales. Esto creó una serie temporal de velocidades sin picos, y a partir de aquí nosotros tenemos dos caminos. Primero, con esta serie sin picos, modelar y encontrar todos los parámetros de velocidad turbulentas, ¿no es cierto? Componentes del tensor de Reynolds, de la turbulencia, de la energía cinética, encontrar energía cinética, intensidad de turbulencia, los parámetros o la matriz de vectores, la matriz de anisotropía, y los invariantes de turbulencia I2 e I3 que se ven aquí. Y aplicando factores de escala, nosotros podemos encontrar estos valores de estas variables turbulentas justamente en el prototipo. Y una segunda parte es, por medio de interpolación lineal, a esta serie de velocidades sin picos, interpolar linealmente, e encontrar una serie completa
por ahora solamente en la dirección del flujo. Aplicamos una transformada rápida de Fourier para mejorar esa señal de velocidad y poderla poner en el modelo, y encontramos y hacemos un análisis espectral tanto de las velocidades turbulentas, incluyendo el número de onda y la frecuencia. Con esto nosotros podemos encontrar la tasa de disipación de energía y dos escalas importantes en la región subinercial del espectro de energía, que es básicamente las escalas de Kolmogorov de los vórtices, ¿no es cierto? El tamaño de los vórtices, eso nos caracteriza, o la escala de Taylor, que también es otro indicador del tamaño de los vórtices desde los remolinos que están justamente en esa zona. Y todo esto nuevamente aplicándole factores de escala, pues nos vamos al prototipo. ¿Ok? Ese es básicamente el esquema. Aquí tenemos cómo se han definido las microescalas, tanto de Kolmogorov, por ejemplo, las escalas de Taylor en función de las fluctuaciones turbulentas, ¿no es cierto? Y las tasas de disipación de energía que se resuelven gráficamente justamente con estos gráficos del espectro de la fluctuación de las velocidades en función de la frecuencia. Y bueno, estos métodos cuasi gráficos nos ayudan a determinar esta tasa de disipación de energía para cada punto en el modelo. Donde tenemos estos coeficientes, bueno, eso ya es un poco más específico. Bueno, aquí están, básicamente lo que se hizo es estudiar en estas alternativas, 10 alternativas con este número de test y el número de registro de velocidades. Tenemos 346 registros de velocidades y, por ejemplo, para cada prueba, para cada una de estas pruebas se puede determinar este tipo de gráficos. Por ejemplo, para este tipo de prueba podemos ver cómo varía la tasa de disipación de energía en todo el ancho del canal. Podemos ver la intensidad de turbulencia también en porcentaje, cómo varía a la salida del canal, la energía cinética turbulenta en esta zona y las escalas de Kolmogorov y de Taylor también, que nos ayudan a caracterizar los tamaños de vórtices justamente a la salida. Aquí vemos las salidas de las turbinas y los descargadores de fondo que están lateralmente. Bueno, ¿cómo se hizo esto? Bueno, básicamente se utilizaron las alternativas 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 para la obtención de las expresiones empíricas, dejando a las alternativas 2, 3, 5 y 11 para la validación de los modelos. Lo que se hizo fue trabajar con la región próxima intermedia, que es una región próxima a la interacción de los jets, donde se producen todas las aplicaciones ingenieriles, porque la mezcla de jets tiene muchas aplicaciones, tanto en la industria de la pintura, industria automotriz, centrales hidroeléctricas, etcétera. Esta región es donde realmente se produce todas las aplicaciones. Entonces, nosotros nos hemos concentrado en un plano a la salida de la estructura y simplemente lo que hicimos fue elegir esta zona central para evitar la interferencia de las paredes y de los solidectores laterales. Elegimos 4 tubos de succión y elegimos 2 descargadores centrales para hacer nuestro análisis de turbulencia en función de la inyección. Aquí están los parámetros adimensionales en función de la turbina y en función del descargador de fondo, tanto de la eyección, caudales, velocidades medias, sumergencias con respecto a los puntos de medición de las velocidades, las escalas de la escala de Taylor, intensidad de turbulencia, el número de Fruit a la salida de los descargadores de fondo, tasas de disipación de energía y la escala de Kolmogorov adimensionales. ¿Sí? Bien. Se hizo un análisis por separado de cada una de las variables y se ve que existe alguna relación individual entre parámetros hidrodinámicos y eyección. No muy evidentes, pero individualmente sí parece existir una relación en cada uno de estos parámetros en función justamente de la eyección. ¿Sí? O sea, parece que la eyección realmente y la turbulencia estuvieran conectados. ¿Sí? Bueno, se probaron 2 modelos con el análisis estadístico correspondiente y se eligió el modelo de correlación que presente los valores P, es decir, estadísticamente hablando, en coeficientes de correlación, los cuales nos permitan afirmar que ninguno de estos exponentes de estas variables sea 0. Porque un término elevado a 0 es 1. Significa que entonces los términos no tendrían mayor relevancia. Bueno, se encontraron en realidad 2
tres modelos, uno dio resultados muy malos, estos dos modelos fueron los más interesantes, y como puede verse, a nivel general, parece que no existe ningún parámetro en el sentido de flujo de turbulencia que tenga relación con la eyección. O sea, individualmente, como habíamos visto aquí, parece que sí, pero a nivel general parece que no. Donde nuevamente se verifica que la relación de caudales, relación de sumergencias, y en este caso el número de Fruit, presentan valores interesantes, o sea, son relevantes para nuestra eyección. Aquí vemos justamente el ploteo de estas alternativas del modelo 3, que resultó ser el mejor, y que predice la eyección con mucha precisión para todas las alternativas que hemos estudiado. Cuando vamos a la parte de validación de los modelos, 2 y 3, utilizamos las alternativas 2, 3, 5 y 11, que, ojo, no han sido utilizadas aquí para validar nuestros modelos. Y nuevamente vemos que el modelo 2 de predicción de eyección no presenta resultados tan interesantes, un 19.79% de error, con un coeficiente de Nash-Sutcliffe de 0.2678, eso no está muy bien. Pero sin embargo, el modelo 3 presenta una correlación muy interesante con un error de 9.8% para la dificultad del problema y con un coeficiente de Nash-Sutcliffe muy interesante. Pero vemos que logramos apegarnos al bisector de R cuadrado igual a 1 con mayor precisión. Nuevamente hicimos ahora otra validación justamente con otras tres alternativas, modelos 0, 1, 9 y 10, que son las mejores que hemos identificado, como mostré en el gráfico anterior. Y nuevamente, estos modelos, este modelo 3, presenta resultados muy interesantes con respecto a estas tres alternativas. Obviamente aquí existe un desapego, por decir, o una variación con respecto al bisector, en algunas relaciones de caudales, pero no parece ser muy importante y podría predecir con mucha exactitud lo que está pasando por esa zona o por esos modelos. Por otra parte, se hizo un análisis de anisotropía de las tensiones de Reynolds en base al triángulo de turbulencia de Lumley, el cual nos indica los tipos de turbulencia, ¿no es cierto?, que existen en el modelo. Para esto se consideró la matriz del tensor de anisotropía P y J definido de esta forma, que cuando sabemos que si estamos en este punto donde existe total isotropía, es decir, toda la turbulencia es la misma en las tres direcciones, pues este tensor es igual a 0 y llegamos a la ecuación de energía clásica del producto de turbulencias. Es decir, 2/3 de kT por el delta de Kronecker, que es justamente el tensor unitario. Bueno, no voy a ir en más detalle en esto. Aquí tenemos los dos tensores, que tanto en el eje Y como en el eje X, ¿no es cierto? Y este triángulo de Lumley lo que hace es garantizar o ver que si estamos en un proceso bidimensional, tridimensional de turbulencia o sencillamente tenemos isotropía. La turbulencia es la misma en todas las direcciones. Bueno, básicamente, nuevamente elegimos esta zona, trabajamos con 28 pruebas para ver justamente la disposición de esos puntos en el triángulo y básicamente ploteando estos resultados en esta zona, lo que nosotros vemos o llegamos a determinar es que debido a la configuración de estos puntos pegados a este límite que es un límite de deformación simple y un límite de expansión asimétrica o asisimétrica, no voy a ir en más detalle a esto, pero en realidad la conclusión que nos muestra es que tenemos dos tipos de dispersión de flujo. Es decir, nosotros estábamos considerando la turbulencia solamente en el sentido de la dirección de escurrimiento, pero este análisis nos muestra que transversalmente también hay una parte importante que se disipa. Entonces, probablemente el trabajo debería ser estudiado en 2 dimensiones y hasta 3. Por último, y bueno, seguramente esto es lo que les interesa a los gestores y a los que van a implementar y van a poner la plata en la turbina, es ver cómo aumenta mi potencia y rendimiento en función de esta eyección. ¿Sí? Entonces, era justamente con las curvas características de una turbina, que todos las conocemos, que muestran potencia, carga y caudal, o eficiencia, carga y caudal, que son las curvas que todos conocen de una turbina. Deberíamos poder decir si nuestro efecto eyector funciona en base a estas condiciones de borde. Por lo tanto, para poder hacer esto, ¿no es cierto?,
tuvimos que utilizar la ecuación de potencia que todo el mundo conoce. Potencia es igual a eficiencia por peso específico del agua, caudal turbinado, carga total en el sistema y las pérdidas de carga en el circuito eléctrico de la turbina. Se ha utilizado un modelo propuesto por Isaacson en el 2015 para evaluar justamente esas pérdidas con estos coeficientes, y una condición de borde justamente en la curva característica que nos indica que tenemos un límite operacional de la turbina. Es decir, cuando alguien quiere hacer este trabajo, también tiene que ver que la turbina pueda funcionar bien y no sea inundada o funcione en el rango de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, este límite operacional que se ve acá en la turbina, justamente nos muestra que para un 100% de abertura de la turbina, tenemos estas condiciones de borde que se plantean aquí y que nos permiten justamente determinar eso. Entonces, definimos la variable de incremento de potencia, un incremento de rendimiento, ¿no es cierto? Y nuestra condición de borde de 100% de abertura de la compuerta, de la turbina, perdón, del distribuidor de la turbina, y utilizamos exactamente el mismo procedimiento utilizando nuestros modelitos teóricos. Las 11 alternativas tienen su modelito teórico para ahora realizar este trabajo. Entonces, aquí tenemos la curva característica original de la turbina. Se digitalizó esto, se obtuvieron 224 puntos en la curva potencia, caudal, carga, y 435 puntos justamente en esta parte para eficiencia, caudal y carga. Y se asumieron funciones cúbicas tanto para este modelo como funciones cuadráticas para estas colinas que vemos aquí. Se probó la alternativa 10, que es la alternativa, la mejor alternativa que presenta 6 tests realizados y 57 predicciones justamente para nuestros escenarios simulados. Para eso servían los modelitos, para generar 57 datos adicionales. Y para las condiciones iniciales de nuestra simulación, pues se tienen estas condiciones de borde tanto para la turbina, descargador de fondo, el vertedero virtual, y la elevación del reservorio y las fluctuaciones aguas abajo en el canal. El procedimiento básicamente es iterativo y consiste en realizar esas modelaciones, pero siempre esta condición de borde debe primar aquí, es decir, siempre tenemos que estar en esta línea a 100% de la abertura de la turbina. Y estos son los gráficos que obtenemos. Hemos logrado obtener gráficos de eyección, relación de caudales y potencia, y lo mismo en función de la eficiencia, relación de caudal y eyección. Donde aquí definimos los parámetros adimensionales para la eyección y para la relación de caudales turbinados y por el descargador de fondo. Y estos esquemas han sido producidos en el marco de esto. Estos incrementos de potencia durante crecidas nos muestran que tenemos incrementos en la potencia de la turbina desde el 1 hasta el 26%, que coincide muy interesantemente con lo que muestra la literatura. Schiffer et al. En el 2015, en un estudio, indica que este incremento de potencias durante crecidas podría verse desde un 18 hasta un 25%. La eyección no es muy sensible, solamente varía desde un 0,16% hasta un 1,54%, por lo tanto, no es tan sensible a la eyección. Y las ecuaciones que estábamos buscando, en base a una correlación sencilla, pues nos muestran potencia en función de eyección y eficiencia en función de eyección con coeficientes de determinación bastante elevados. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones de este trabajo nos indican que para todas las alternativas estudiadas fueron encontradas funciones de eyección características máximas que nos relacionan relación de caudal con eyección máxima y sumergencia con eyección máxima. El mejor escenario identificado fue la alternativa 11 en el modelo físico. Otra conclusión interesante nos indica que algunos parámetros de turbulencia presentan un cierto patrón de variación en relación a la eyección efectiva por separado. Pero sin embargo, si las ponemos todas en conjunto y queremos hacer el análisis en conjunto, ya involucrando variables hidrodinámicas y variables de turbulencia, resulta que desaparecen. No había sido, por lo menos en el sentido de flujo. Las variables más importantes en la predicción de la eyección son la relación de caudales turbinados y descargados, expresados por la variable Q asterisco, la sumergencia relativa entre el tirante aguas abajo de la central hidroeléctrica y el tirante en el reservorio de la central de pasada, y el número de Froude a la salida de los conductos laterales de fondo.
Después, otra, las posibles relaciones entre los parámetros de eyección efectiva y de turbulencia y de otras variables hidrodinámicas en la dirección del escurrimiento podrían no ser suficientes y completas para nuestro análisis. ¿Y esto por qué? Justamente proviene de este análisis de acá, donde se detectaron campos de vorticidad perpendiculares al plano YZ, es decir, la dirección del flujo, y lateralmente, es decir, hay una vorticidad en el sentido de flujo, y en el plano XZ una vorticidad lateral, o sea, la vorticidad hay en este sentido y en este sentido. Por lo tanto, probablemente el análisis que debería hacer es tanto en el eje X como en el eje Y, o una combinación de ambos. Eso es un problema muchísimo más complejo, que justamente voy a abordar en mi plan operativo de este año. Por lo menos un análisis bidimensional debería ser efectuado. Por otra parte, también se vio que el espectro de fluctuaciones de las velocidades son iguales. Es decir, no solamente el análisis podría ser bidimensional, sino que puede ser absolutamente tridimensional. Eso es una cosa que me he planteado recientemente y que voy a tener que resolverla justamente este año. Y finalmente fueron encontradas dos relaciones empíricas que justamente para la gente que pone la plata o la gente que diseña esto, nos muestra cómo relacionar eyección con incrementos de potencia, que eso es lo que da el gano de dinero, y el incremento de rendimiento para estas turbinas Kaplan. ¿Sí? Se hizo esto para la alternativa con un mayor rango de caudales por los conductos laterales, y estas conclusiones son justamente válidas para el límite operacional del distribuidor de la turbina. Es decir, este análisis debe considerar que la turbina no funciona como un aparato milagroso, sino que tiene sus límites, y cuando uno hace este análisis, pues tiene que considerar esas carencias físicas de la turbina. Esto está al 100% de la turbina abierta. Es decir, no puede irse más allá de esto. ¿Sí? Entonces, eso como condición de borde también se tiene que incluir. Muchas gracias por su atención. Y bueno, aquí tenemos el agradecimiento a todas las instituciones que han participado en el doctorado. Universidad Federal de Paraná, la Universidad Mayor de San Simón y los financiadores del trabajo efectuado. Muchas gracias. Bien, gracias Mauricio por tu presentación, un tema muy interesante. Vamos a empezar ahora con la ronda de preguntas. Primero tenemos una pregunta que se nos ha mandado por escrito de Edwin Rojas. Les leo. Interesante exposición, doctor Romero. Consulta. Si bien con las medidas aplicadas se logra incrementar la potencia y/o eficiencia, ¿se ha evaluado su efecto sobre la vida útil del conducto? Dado que la implementación de alteraciones en la vecindad de la turbina puede provocar incrementos de velocidad, presencia de cavitación u otro fenómeno que pueden desgastar con mayor rapidez el conducto. Es una pregunta muy buena. Bueno, si bien es cierto, volvamos un poquito para atrás. Bueno, modelar una turbina no es nada fácil. En primer lugar, nosotros lo que pudimos hacer aquí, justamente en esta parte, la turbina, nosotros lo único que podemos hacer es por medio de dos hélices que fueron colocadas en la parte superior. Lamentablemente no tengo esas fotos. Lo único que podemos simular es caudal y podemos simular carga. Pero digamos, los procesos de cavitación, ingreso de agua, pérdidas de carga, no se pueden modelar en esto porque realmente no se ha podido en acrílico, digamos, simular el circuito hidráulico, ¿no? O sea, ni las aspas de apertura de las turbinas, ni de cierre, todo lo que está al interior. Eso normalmente debería hacerse, esa duda también yo la tuve, y al consultarla, eso me dijeron que eso debería hacerse en un prototipo, estudiar el trabajo en un prototipo y en un modelo 1-1, es decir, construir una turbina y analizar lo que sucede en vivo y en directo en un prototipo. Cavitación, ingreso de aire, líneas de corriente. Eso solamente se hace en un laboratorio de turbomaquinaria. O sea, en un modelo físico no tenemos la escala ni la capacidad para hacer eso. Gracias. No sé si alguien más quiere preguntar. Aquí ha levantado la mano el doctor Mauricio Quillazón. Sí. ¿Dónde levanto la mano? Sí, adelante.
Ah, ¿Preguntas? ¿qué tal? Hola. Ya, perfecto. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo es? Hola, Primero, ¿qué tal? felicidades por la presentación. Nos has dado un pantallazo de todo lo que ha sido tu investigación. Tengo una consulta. Las dos funciones que llegaste al final a calibrar, eh, en el caso, digamos, que tuviéramos que hacer prediseños o diseños de otro tipo de centrales de pasada en ríos bolivianos y cosas así, eh, ¿tú verías que podrían ser utilizadas, digamos, para maximizar la eficiencia de los prediseños en centrales en ríos de la Amazonía boliviana? ¿Podría llegarse a utilizar todas las funciones que tú has trabajado? Excelente pregunta. ¿Por qué? Es una excelente pregunta porque, bueno, en primer lugar, este problema es complejísimo, ¿sí? Eh, o sea, por ejemplo, te pongo una complejidad. O sea, normalmente cuando tú aplicas las ecuaciones de conservación de momento lineal y de energía, la geometría de todo el conjunto, por ejemplo, no está incluida, ¿sí? Entonces, para resolver ese problema y las discrepancias entre los datos observados y los calibrados, justamente provienen de estos coeficientes de correlación, digo, estos coeficientes de corrección. Si tú quisieras maximizar y optimizar esos diseños, las ecuaciones en realidad no son muy difíciles de obtener, o sea, depende de la geometría, pero lo que uno tiene que esforzarse muchísimo es encontrar o calibrar para cada modelo eh, estas curvas. Con esta información yo no me animaría mucho a extrapolar esos resultados, porque lo que tú quieres es extrapolar. Yo no me animaría mucho a extrapolar, sino a experimentalmente de alguna manera intentar encontrar estas calibraciones y sí aplicarlas a una de esas ecuaciones, la que más se parezca al diseño que tú quieres. No sé si responde esa pregunta. Sí, muy bien. Entonces, más o menos tiene un componente de caso de estudio, ¿no? O sea, cada caso de estudio, cada nueva configuración que habría requeriría un testeo de este tipo, ¿no? Exactamente. Es más, muchos de estos testeos que se han realizado han sido hechos en Austria, por ejemplo, y se ha implementado CFDs, ¿no es cierto? En 2015 se hicieron estudios de CFD justamente para diversas geometrías y, bueno, esas sí optimizan. Lamentablemente, como esas usinas no estaban calibradas, o sea, no estaban construidas, pues el CFD no hubo cómo calibrarlo. Eso yo también escribí a Austria y les pregunté, bueno, ¿y cómo lo calibraron? Me dijeron, es difícil porque no está construido. Entonces, tenemos que creerle nomás a nuestro CFD. Ese es el gran problema. Exacto, gracias. Sí. Bien, no sé si hay alguien más que quiera preguntar. Si quieren preguntar, hay el botoncito que tienen para levantar la mano. Andrés. No tengo yo eso. Gracias, doctor Mauricio. Está súper interesante tu tema de investigación, bastante complejo, pero muy útil. Complementando a la pregunta de Mauri Villazón, para poder hacer este tipo de modelos y poder aplicar a diferentes otro tipo de casos de estudios, ya que se viene, digamos, ahora un pequeño, no auge, pero sí impulso de parte del gobierno de incentivar lo que es la construcción de centrales hidroeléctricas, ya sean medianas o grandes o pequeñas. ¿Qué crees que haría falta para que a nivel local nosotros podamos hacer ese tipo de investigaciones? O sea, ¿qué tipo de aparatos, laboratorios o cómo podríamos mejorar, digamos, el laboratorio hidráulica para poder hacer ese tipo de investigaciones? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? Bueno, por ejemplo, para este trabajo, si tú ves aquí en esta parte, los agradecimientos que en Brasil son muy importantes. Por ejemplo, mira, para poder realizar esta magnitud, porque nosotros trabajamos básicamente con 11 modelos, todos hechos en acrílico, ¿sí? Es más, todo este estudio fue financiado por una empresa hidroeléctrica llamada Neoenergia, que es de Río de Janeiro. Es grande, muy grande, probablemente una de las más importantes de Brasil, y hizo una alianza muy importante justamente con estos institutos que son los LACTE, que son poderosísimos en Curitiba, y dentro de los cuales, por ejemplo, ahí estaba el laboratorio de hidráulica donde yo trabajé. Entonces se colocó una muy importante cantidad de dinero, muchísimo dinero, para financiar justamente estos estudios. Y como podrás darte cuenta, la aparatología que se utilizó fue muy importante, ¿no es cierto?
sensores de presión. Además, mi estudio fue solamente una parte del modelo. También se estudiaron, por ejemplo, frecuencias de oscilación de olas, incrementos de presión, por ejemplo, en la salida de la turbina, con sensores de presión en todo lado, incrementos de variación. Inclusive se utilizó, si no me equivoco, técnicas de muestreo de partículas para sacar líneas de corriente, etc. Entonces, el equipamiento, primero, que es importante, muy importante. En segundo lugar, todos los modelos físicos en Brasil se hacen en acrílico. Entonces, el CEAGAPAR, por ejemplo, tenía un laboratorio de acrílicos impresionante, o sea, tenían máquinas para cortar acrílico, superponer acrílico, sistemas CAD/CAM para... Nosotros pudimos hacer, por ejemplo, toda la caja espiral de la turbina con una precisión espectacular, ¿no es cierto? Colocar las turbinas y además, por ejemplo, sistemas modulares. Por ejemplo, este modelo físico aquí está construido con sistemas modulares, que creo que las ranuritas se ven por aquí. Es decir, si tú querías sacar, por ejemplo, toda esta parte, tú la podías sacar con un guinche, con una grúa, y después reemplazar la otra parte en acrílico para otra configuración, sin tener que tocar el modelo, ¿no? Si tú querías reemplazar esta parte y colocar otro vertedor u otro descargador de una sección diferente, solamente sacabas esta partecita con un guinche y la volvías a colocar. Entonces, la inversión que se hizo fue fenomenal, o sea, en aparatología, medición y sobre todo el laboratorio de acrílico, ¿no? Que es completísimo. Ellos podían cortar, moldear acrílico, ellos tenían un gran aparato ahí con su sistema de computación donde colocaban la lámina de acrílico y daba la forma que tú querías. Podían modelar inclusive tornillos de acrílico. Por ejemplo, la mayoría de las juntas de unión aquí, por ejemplo, todos los tornillitos son de acrílico, modelados en CAD/CAM, ¿no es cierto? Los tornillitos, hasta ese nivel de precisión. Entonces, es mucho dinero el que se invirtió. Se construyó un modelo específico para eso, tuberías para eso, o sea, la inversión fue grande, grande para poder hacer 11 modelos, ¿no? Y sin necesidad de destruir todo, sino reemplazando modularmente. Entonces, en ese aspecto, digamos, o sea, la parte experimental nos faltaría muchísimo por implementar. Es una inversión de dinero muy, muy fuerte. Pero ellos pueden darse ese lujo porque tienen todo eso ya montado y además que tienen una financiadora, una empresa hidroeléctrica grande que les pagó un monto de dinero muy importante para poder hacer esas pruebas durante 4 años, ¿no? Muchas gracias, Mauri. Ok. Bien, gracias Mauricio. Aquí hay una pregunta corta, vamos a apurarnos un poco. Del doctor Gabriel Rodríguez, dice, ¿el efecto eyector podría ser aplicado a turbinas Francis? Turbinas Francis. Bueno, las turbinas Francis, si no me equivoco, son una modificación de las turbinas Kaplan, ¿no es cierto? Evidentemente sí. El efecto eyector se puede aplicar a cualquier turbina que esté en una central de pasada, ¿no es cierto? Es decir, donde por la mezcla por ese efecto de mezcla de jets de alta velocidad, se logre una ganancia de carga por un efecto hidrodinámico en el canal. O sea, independientemente de la turbina, sí se puede, claro. Ok, yo tengo una pregunta, es muy Dime. puntual. Ajá. Cuando has hecho tus pruebas, tienes 2 descargas ahí y has asumido que es una salida de un fenómeno que se conoce jets, free flow. Sí. Fundamentalmente estos jets son fenómenos isotrópicos, tomando en cuenta la turbulencia. Ajá. En el caso de la presencia de 2 ahí, tienes un fenómeno totalmente anisotrópico. Exactamente. Ahora, tú has hecho un análisis unidimensional. Ajá. ¿Crees tú que las componentes transversal y vertical, los otros 2 ejes, afectarían a tu flujo unidimensional que has hecho ahí? La verdad, no lo sé, porque justamente estoy en eso. Este año voy a investigar esto. Es decir, la evidencia aquí en este diagrama, justamente en el triángulo de Lumley que tú ves y que conoces perfectamente, es que justamente por la acumulación de estos puntos en esta zona y en esta zona, nos muestran claramente que el flujo es por lo menos bidimensional, ¿no es cierto? Por lo menos. Entonces, el análisis debería hacerse en 2D, por lo menos, ¿no es cierto? Y por otro lado, no solamente eso, sino que si tú analizas los espectros, o sea, la disposición de velocidades, que eso es lo que te quiero mostrar aquí, Normalmente cuando tú superpones estas 3 velocidades en un mismo eje, las 3 son exactamente iguales, ¿no? O muy parecidas. En la literatura científica,
cuando tú superponías esto, tanto en el sentido transversal como en el sentido longitudinal, estos dos espectros de velocidad sí coincidían y este estaba muy por debajo, ¿sí? La velocidad en el sentido en Z, por ejemplo, o en Y, en Z, hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto?